Muchas gracias por permanecer en la sintonía. Ya estamos de vuelta con ustedes para la entrevista hoy para conversar sobre copropiedad. ¿Vive usted en un condominio? Bueno, ponga mucha atención a lo siguiente. Nos acompaña aquí en nuestros estudios el abogado Vladimir Cortés para hablar de esta nueva ley de copropiedad. ¿Cómo está, Vladimir? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Sabido es que el día 9 de enero recién pasado entró en vigencia el reglamento de la ley. ¿Ya? Este reglamento viene en complementar o en completar un periplo legislativo, por decirlo de una manera, y que estaba al debe. Finalmente, nuestra ley de copropiedad se remitía muchas veces a un reglamento. Ya. Y era el que entró en vigencia hace poco, que finalmente viene a estructurar, si se quiere, la forma en que los condominios tendrán que regular sus reglamentos de copropiedad de manera interna. ¿Está vigente ya o no? Ya está, Sí. ya está corriendo. Exacto. ¿Y qué modificaciones se le hicieron a la antigua ley? Ya, a ver, en cuanto a las modificaciones, si bien son varias, las sustanciales son, por ejemplo, que se crea el Registro Nacional de Administradores de Condominio. ¿Ya? Se da más potestad al comité o a la asamblea, para ser más preciso, ya que solamente con el 15% de los copropietarios se podrá solicitar a la Seremi respectiva revisión de las funciones del administrador y tal. Perfecto. Se prohíbe, valga la redundancia, la prohibición de la tenencia de mascotas en el condominio, entre otras. Ya. Finalmente, son varias las materias que Me se pueden hablaba revisar. del administrador. Hay un registro ahora, es decir, se va a exigir que este administrador esté en el registro, por lo tanto tiene las competencias. ¿Mm? Exacto. Bueno, de hecho, este Registro Nacional de Administradores es la gran novedad, si se puede decir de una forma, de esta ley. Toda vez que sabido es que gran parte de los administradores o de las personas que ejercen este Claro. cargo puede que no tengan las competencias necesarias para desempeñarlo. Y acá esto no es un punto negativo. Claro. Finalmente le da la certeza tanto a las asambleas como a los copropietarios en sí mismos de saber que quien se está postulando para el cargo tiene competencias mínimas para ejercerlo. De ahí en más, si el postulante desea tener más o menos competencias, es una situación más propia, pero al Ya. menos le asegura competencias mínimas a la asamblea. Y yo como copropietario, ¿dónde puedo saber si el administrador tiene las competencias? Ya, a ver, ahí tenemos dos puntos que son bien relevantes. Primero, está la plataforma creada por el MIMBU, Ya. que se llama condominios.mimbu.cl. Perfecto. Ahí podemos ingresar y vamos a tener a la vista de inmediato cuál es el registro nacional. ¿Ya? También podemos encontrar el texto de la ley y el texto del reglamento. Pero además de todo eso, dentro de los banners que encontramos en la plataforma podemos encontrar un link que dice cuáles son exactamente los requisitos para poder Perfecto. pertenecer al registro de administradores de condominio y asimismo también cuáles son las circunstancias que te pueden excluir del mismo. Ahora, ¿este administrador puede ser una persona natural o puede ser una empresa que administra condominios? ¿No? Por supuesto, por supuesto. De hecho, la ley establece dos tipos de administraciones, sea por persona natural o por persona jurídica, Ya. pero también establece dos tipos de remuneración, por decirlo de una Ya. forma, si se quiere, de administración. Puede ser oneroso o en su caso puede ser gratuito, cuando ya determinan no percibir el administrador. Ahora, en el caso de las personas naturales existen ciertos requisitos para pertenecer al reglamento y en el caso de las personas jurídicas también existen otros requisitos para pertenecer, pero ambos tipos de personas pueden ejercer el cargo Claro. propiamente tal. Está esta nueva ley. En cada uno de los condominios hay un reglamento de copropiedad. Esto hay que actualizarlo, ¿no? Por supuesto. De Ya. hecho, acá la norma es precisa y Ya. es clara. Especialmente en su artículo 100 establece una derogación de manera expresa de la ley antigua. Ya. Y de hecho esto se lo continúa la misma norma estableciendo que todos aquellos condominios que tenían reglamentos que se acogían a la norma antigua deben actualizarlo. Ya. Y es más, en la misma norma establece el plazo es 1 año. Ya. Es decir, nosotros como comunidad tenemos desde el día 9 de enero del 2025 Claro. hasta el 9 de enero del 2026 para tener un reglamento vigente. Ya. Entonces, desde otro punto de vista, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? Todos los condominios con reglamentos establecidos de manera previa a la entrada de la actual Claro. ley de copropiedad tienen que actualizarlo. Ahora, todos los condominios que están desde el 2022 a la fecha, lo lógico sería que lo revisen. Ya. Es decir, cumplimos con la norma, cumplimos con alguna eventual modificación que pudo haber generado el reglamento o no, y todos los condominios nuevos o con reglamentos nuevos, primero,
Para el primer reglamento, la norma establece un protocolo para crearlo, pero asimismo también se subentiende que entrando en vigencia este reglamento, con la norma nueva, se entiende que cumple por sí mismo con la norma vigente. Ahora, ¿cuáles son los pasos para tener una nueva norma? Porque, a ver, te lo digo así desde simple vecino, simple copropietario. Tú me dices, tiene que regirse a la ley, pero yo no tengo idea cosas de la ley. Quizás el administrador podrá redactar un reglamento en base al que tenemos, cómo se aprueba. Cuéntame eso. Claro, a ver, acá tenemos dos análisis que hacer, el reglamento antiguo o el primer reglamento. En el caso del reglamento antiguo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se cita a asamblea, ¿ya? El primer proceso legislativo, si se quiere, claro. Parte con una asamblea que debe solicitar a la comunidad la autorización para contratar los servicios jurídicos o el que estimen pertinente para la redacción del reglamento nuevo o la adecuación del mismo. Luego de esto viene un proceso de aprobación, y para la aprobación esto es importante porque finalmente la ley establece que para la aprobación de las modificaciones al reglamento tiene que estar presente un notario en calidad de ministro de fe. Obligatorio, condición sine qua non. Exacto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ganada de la ley que está entrando en vigencia en este momento? Es que se autoriza tanto la asistencia presencial como telemática a las asambleas, aun cuando nos vayamos un poquito más lejos que lo que estábamos conversando recién, pero es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque la asistencia a la asamblea es obligatoria. ¿Ya? Acá, está establecido ahora, obligatoria. Finalmente, ¿qué es lo que hace la ley? Entendamos que no crea una sanción por sí misma, pero sí faculta a la administración para, a través de su reglamento, el propio de la comunidad, establezcan sanciones, sean por regla general económicas, el ideal es que se mantengan en esta área, pero que finalmente son sanciones para el copropietario incumplidor, el que no asiste a la asamblea. Ahora, recién hablábamos de asambleas presenciales o telemáticas. Finalmente, esa es la posibilidad de exigir, pero también la posibilidad de cumplir al copropietario. ¿Por qué? Muchas veces ocurría que se citaban a asambleas en fechas que no todos los copropietarios tenían la disponibilidad territorial, por decirlo de una forma, de asistir. Entonces, finalmente, con la asamblea telemática, que es una de las cosas buenas, si se puede decir de una forma, que nos dejó la pandemia, está la posibilidad de asistir de todos aquellos que no se encuentran en el lugar del condominio a una asamblea. Lo único que debe cumplir el procedimiento telemático es que tanto el ministro de fe como el resto de la asamblea pueda tener la certeza al momento de la votación que el copropietario que asiste de esta manera o de esta forma está aceptando o rechazando. Es decir, manifiesta su intención con voto o sin voto. O sea, se tiene que adaptar sí o sí, computadores para que esta persona pueda estar telemáticamente. Por supuesto. Ahí dependerá de cada uno de los condominios el cómo, pero el ideal es que se establezcan las medidas necesarias para poder determinar si es que votó o no votó y si acepta o rechaza. Tú lo mencionabas recién, prohibido prohibir. Quiero irme al tema que es siempre como de discusión en los condominios, la tenencia de mascota. Ya, perfecto. A ver, en este punto la norma es súper explícita y valga la redundancia, prohíbe la prohibición de la tenencia. ¿Y a qué me refiero con esto? A que finalmente los condominios en sus nuevos reglamentos no pueden prohibir la tenencia de mascotas dentro de la unidad. ¿Ya? Ahora, sí que es lo que faculta la ley, es que el condominio o la asamblea ponga ciertas limitaciones o ciertas restricciones al uso de los espacios comunes por parte del copropietario o el residente con su mascota. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo no puedo prohibirle al copropietario la tenencia de su mascota, pero sí puedo conducir que el traslado de la mascota a través de los espacios comunes cumpla ciertas normas. Reglas. Exacto. El uso de correas, bozales si fuera necesario, situaciones de aseo si es que ocurren, que también son muy usuales. Y son focos de conflicto también muchas veces. Entonces, finalmente, nosotros como comunidad o como asamblea podemos establecer ciertas limitantes y ciertas sanciones aparejadas, pero finalmente, valga la redundancia, no podemos prohibir. ¿Qué consecuencias trae la no adecuación de esta nueva ley, de estas nuevas normativas que hay que hacer? Ya, perfecto. A ver, la no adecuación del reglamento a la nueva ley y dentro del plazo trae aparejados sanciones de dos aristas, por decirlo de una forma. Una arista es para con el administrador del condominio y la otra arista es para con la copropiedad propiamente tal o la asamblea. ¿Por qué?
Al administrador se le puede sancionar por no haber ejecutado las acciones necesarias para dejar el reglamento de copropiedad en estado de cumplir con la norma. Claro. ¿Ya? Ahora, por otra parte, hay una sanción para con la comunidad y que esta puede ser la obligación por parte de un juez de policía local de, por ejemplo, actualizar el reglamento. Esto ya no es solo la instrucción por parte de la norma, Sí, claro. sino que hay una instrucción judicial. ¿Y por qué podemos decir de que esto es una sanción para la comunidad? Porque finalmente cada comunidad, o el ideal es que cada comunidad tenga una planilla de costos mensuales. Sí, claro. Entonces, la actualización de un protocolo significa muchas horas de trabajo y esas horas de trabajo tienen un precio. Entonces, finalmente pasa a ser un costo, o si se quiere, pasa a ser un gasto en vez de un costo. Claro. Y ya cuando hacemos ese cambio de un costo a un gasto, significa que estamos incurriendo en ciertas obligaciones económicas que no estaban previstas para la comunidad. Entonces, finalmente, ¿y a qué me refiero con esto? Es que estamos en un estado de incumplimiento que trae aparejadas multas Ya. o la contratación de servicios para evitar las multas. La comunidad puede denunciar a un administrador que no esté cumpliendo la función de administrador o no esté siendo apto, ¿ya? Y a pesar de que está en la lista de administradores. Sí, por supuesto, Sí. por supuesto. De hecho, bueno, acá previamente se establecía que el comité podía solicitar revisiones y tal, pero la nueva ley crea dos instancias previas, si se quiere, a la instancia judicial. ¿Y a qué me refiero con esto? A que además de la resolución de conflictos internos en la copropiedad y la resolución de conflictos judiciales ante el juez de policía local competente, hay instancias administrativas ante el MIMBU, Ministerio de la Materia, y ante el Servio, que también es la Seremía de la Materia. Entonces, finalmente, nosotros como copropietarios podemos solicitar la revisión de los actos del administrador, y para esto la ley es súper clara y establece que bastará solamente el 15% de los copropietarios del condominio para poder solicitar esta revisión y que se inicie todo el procedimiento de revisión por parte de la Seremía. Ya. ¿Qué cosas, finalizando, hay que destacar de esta nueva ley? ¿Ya? Quizá a lo mejor, no sé, estoy inventando, establece periódicamente asambleas. Ya, a ver, en este punto, si bien sí establece la necesidad de asambleas periódicas, tenemos aspectos destacables como, por ejemplo, el empoderamiento a la asamblea propiamente tal, como lo conversábamos recién, con la solicitud de revisión del acto del administrador. Establece también la obligación del administrador de exponer la contabilidad de su gestión propiamente tal a el copropietario que lo solicite, que de hecho actualmente muchas administraciones lo hacen a través de plataformas de administración que señalan en la colilla de los gastos comunes tanto costos como gastos, o sea, ingresos como egresos. Entonces, finalmente, puntos importantes que puedan estar quedando al tintero, ya hablamos del poder a la asamblea, el poder de decisión. Finalmente, ¿qué es lo que nosotros debemos quedarnos con esto? Es que la ley establece de que nosotros tenemos que tender a una vida en comunidad que sea útil para todos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no afecte o no genere una incomodidad en ninguno de los copropietarios. Y para eso, y vamos a lo redundante, es vivir en comunidad. Correcto. Recordemos la página web donde uno puede ver si está este reglamento, donde está también la lista de los adecuados administradores. Por supuesto. A ver, la plataforma es condominios.mimbu.cl. De hecho, la plataforma es bien asequible para cualquier usuario. Ya. ¿Por qué? Porque nosotros en la página principal vamos a encontrar primero, de inmediato, el reglamento. O sea, el reglamento y la ley. Tenemos un link que nos llevan a la Biblioteca del Congreso Nacional, que es la norma que por regla general se entiende que es la vigente. Debajo de eso tenemos el registro y basta simplemente con conocer el nombre del administrador, nosotros lo ingresamos y comienza a filtrar de inmediato. Perfecto. Ahora, si existen más personas con el mismo nombre, nosotros podemos filtrar por lugar o si conocemos el tipo de gestión, si es que es oneroso, gratuito o ambos. Así también en la misma plataforma podemos conocer para todos aquellos que quieran ser administradores de condominio cuáles son los requisitos. Entonces hay un PDF que explica cuál es el paso a paso para postular y también para saber si es que ya nos encontramos vigentes como administradores para poder ya comenzar a desempeñar los cargos. Hay que ponerse las pilas entonces hasta el 9 de enero de 2026 plazo. Exactamente. Bueno, no hacerlo a última hora. Queremos agradecerte, Vladimir, por aclararnos a esta nueva ley de copropiedad y para muchos que vivimos en departamentos. Claro, igual yo les agradezco también a ustedes la invitación. Muchas gracias, Vladimir. Gracias, hasta luego. Nos acompañó Vladimir Cortés, abogado, para hablarnos de esta nueva ley de
copropiedad. Hacemos pausa, ya retornamos con más informaciones.